Buenos días con todos los presentes. Soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación vamos a proceder con una clase más de señales y sistemas. A ver, vamos a continuar con el problema que estábamos haciendo ayer. ¿Sí? El problema hasta donde lo habíamos dejado. En el problema nosotros habíamos llegado hasta la parte de determinar si era vivo estable. Y para eso nosotros habíamos determinado el HDN y habíamos determinado que el HDN era sumable y entonces era vivo estable. También nosotros habíamos hecho una demostración en la que yo les había determinado esta expresión sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de alfa elevado a la n es igual a 1 sobre 1 menos alfa. Quería acotar también que esto solo se cumple para los valores absolutos de alfa menores que 1. Obviamente, porque si por ejemplo aquí hay un valor, si esto de aquí toma el valor de 1, por ejemplo, tendríamos 1 sobre 1 menos 1, sería 1 sobre 0 y eso es indeterminado. Y esto es indeterminado. Solo esa observación, me había faltado ponerles esta condición de la demostración. Ya, entonces vamos a continuar con el problema. Vamos a continuar con el mismo problema. A ver, el problema también me dice que hay otro camino, hay otra forma para poder resolver, para poder determinar si es estable o no. Si nosotros hacemos el dibujo del círculo unitario, donde aquí están definidos los imaginarios y acá los reales. ¿Cuáles eran nuestros valores, cuánto nos dieron nuestras raíces? Características. Una nos había dado 0,8 y la otra ¿cuánto nos había dado? Nos había dado menos 0,2, ¿verdad? Si las graficamos dentro del plano imaginario real, el 0,8 estaría por aquí más o menos y el menos 0,2 estaría por acá. Entonces, ¿están o no están dentro del círculo mis valores característicos? Están dentro del círculo, entonces es vivo estable. Esa es otra forma de poder decirlo, definirlo. ¿Ya? Bueno, entonces vamos con el siguiente ítem del problema. En el siguiente ítem, nosotros nos preguntaban, tenemos que nosotros determinar la respuesta YZ, determinar la respuesta YZ de S, que es la respuesta de estado cero. Esta respuesta se obtiene de la siguiente manera: x de n convolucionado con el h de n. ¿Sí? Así tenemos que así definimos nosotros la respuesta. Ya, como nosotros ya habíamos determinado el h de n, nosotros ya lo habíamos determinado. El h de n, ¿cuánto nos dio? Nos dio 4 por 0,8 elevado a la n más menos 0,2 elevado a la n, y todo eso multiplicando a nu de n, ¿verdad?
Así nos dio el h de n. El ejercicio también nos preguntaban si el sistema era FIR o si era IR. El FIR preguntaba si era respuesta impulso finita. Eso es lo que significa, respuesta impulso finita. Y el IR si era respuesta impulso infinita. Listo. Entonces, la respuesta impulso es el h de n, ¿sí? Recuerden. Entonces yo les pregunto, este de aquí, que es mi hn que determinamos, ¿es finito o infinito? Yo puedo decir que es de naturaleza infinita. ¿Por qué? Porque está definido para los valores de n mayores que 0, los n, ¿sí ven? Al tener el nu de n multiplicando, está definido para los n mayores que 0. No hay algo que la restrinja. Entonces, como está definido para todos los n mayores que 0, y los n son los números naturales, los cuales son infinitos, entonces mi sistema es IR. O sea, mi respuesta impulso es IR. Respuesta impulso infinita. Esa es la respuesta para esa pregunta. Ya. Ahora sí continuemos. Lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar esto, el YZS de n, que vendría a ser la respuesta de estado 0. Para encontrarla necesitamos una entrada y necesitamos el h de n, hacer la convolución. Aquí tengo el h de n, ya lo habíamos encontrado. Y la entrada nos la da el problema, no sé si lo recuerdan. El problema nos dio una entrada x de n igual a 4 menos elevado a la menos n por nu de n. El problema nos dio esa entrada, es un dato del problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La convolución. La convolución entre esta señal de aquí y la de acá. Entonces, YZS de n es igual a la convolución de x de n con y de n, que vendría a ser la convolución de 4 elevado a la menos n por nu de n, que convoluciona con todo lo que está acá, con 4 por 0,8 elevado a la n más menos 0,2 elevado a la n por nu de n. Toda esa convolución tenemos que resolver. Lo siguiente que vamos a hacer es esto. Esto vendría a ser igual. Aquí le vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner 1 sobre 4 para eliminar el signo negativo de la n por nu de n, que convoluciona a 4 por 0,8 elevado a la n más menos 0,2 elevado a la n por nu de n. 1 dividido para 4 es igual a 0,25. Entonces aquí le ponemos 0,25 elevado a la n por nu de n. Y todo esto va a convolucionar a sí mismo con 4 0,8 elevado a la n más menos 0,2 elevado a la n por nu de n. Ahora rompamos paréntesis. Tendríamos la convolución de 0,25 elevado a la n por nu de n, que convoluciona con 4 por 0,8 elevado a la n más otra vez el 0,25, porque se distribuye 0,5 aquí, se distribuye con el de acá, nu de n, que convoluciona con menos 0,2 elevado a la n por el nu de n de acá. Acá me faltó por el nu de n, porque este nu de n también se distribuye para el primero y para el segundo. Acomodemos bien esto para que se entienda. Aquí es por nu de n y aquí más. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hasta ahí entendemos que debemos hacer
resolver las convoluciones. ¿Ya? Hasta ahí lo que tenemos que hacer es resolver las convoluciones. Pero hay una expresión que nos va a poder permitir a nosotros resolver estas convoluciones, que sería esta es una y esta es la otra. Hay una expresión que nos permite resolver esta convolución de forma rápida, sin necesidad de estar haciendo todo el proceso. Y eso es lo que les voy a demostrar ahorita, cómo utilizar esa fórmula y de dónde sale esa fórmula. Ahorita voy a hacerles una demostración. Vamos acá. Demostración. Supongamos que tenemos dos señales de la forma que vamos a tener una señal que va a ser x1 de n igual a lambda 1 elevado a la n por nu de n, y otra señal x2 de n que va a ser igual a lambda 2 elevado a la n por nu de n. Aquí tengo dos señales. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si se dan cuenta, estas dos señales de aquí son parecidas a las que necesito. Se parecen. Por aquí tengo el 0.25 es sería el lambda elevado a la n por nu de n. Acá 4 por 0,8 elevado a la n sería el lambda, y acá tengo el nu de n. O sea, tienen la misma forma. Entonces van a ver cómo se relaciona esto. Si yo efectúo la convolución entre x1 de n con mi x2 de n, ¿qué es lo que ocurre? Eso va a ser igual a la sumatoria desde k igual a menos infinito hasta infinito de la primera señal, que sería lambda 1 elevado a la k por nu de k por lambda 2 elevado a la n menos k por nu de n menos k. A ver, hasta aquí lo que he hecho es aplicar la definición de convolución. Aquí tengo la primera señal y aquí tengo la segunda. Es la definición de convolución, pero para sistemas LTI de t. La sumatoria de k igual a menos infinito hasta menos infinito de la primera señal evaluada en k por la segunda señal evaluada en n menos k. ¿Sí ven? Eso es lo único que he hecho. Aplicado la definición de convolución. Lo siguiente que hago es resolver la definición de convolución gráficamente. Yo voy a tener una gráfica aquí. Si yo grafico nu de k, todos sabemos que la señal nu de k se define solamente para los n mayores que 0, ¿verdad? Y si yo grafico nu de menos k, sería la misma señal pero reflejada respecto al eje de las y. Y si yo esa señal nu de menos k la desplazo en unidades, se va a mover en unidades hacia la derecha, sería nu de n menos k. Si digamos que n está por aquí, entonces se ha desplazado hacia este lado. Esto ustedes ya lo saben, lo hemos hecho algunas veces. Listo. Entonces vamos a ver cómo cambian los límites de integración, los límites de la sumatoria, perdón, en función de las
señales. Por ejemplo, si considero esta señal nu de k, los valores de k solamente están definidos, porque son los valores de k, estamos en el dominio de k, están definidos desde 0 hasta más infinito. Entonces la sumatoria aquí cambiaría de k igual a 0 hasta infinito, de lambda 1 elevado a la k, y ya no coloco este nu de k porque ya está sobreentendido en el cambio que le hice a los límites de la sumatoria. Lambda 2 n menos k por nu de n menos k. Ahora, este nu de n menos k que está aquí, ¿de dónde hasta dónde está definido? Aquí está la gráfica de nu de n menos k. Está definido desde menos infinito hasta n, ¿verdad? Pero como gracias al primer nu de k que grafiqué, que vendría a ser este, ya los límites cambiaron desde 0 hasta acá, entonces ya toda esta parte aquí no la tomo en cuenta y solo tomaría en cuenta desde 0 hasta n. Entonces este nu de n menos k lo que está haciendo es cambiarme los límites de la sumatoria desde k igual a 0 hasta n. Lambda 1 elevado a la k por lambda 2 elevado a la n menos k. Y de esa forma ya no tengo la necesidad de colocar este nu, porque ya está sobreentendido en los nuevos límites de integración. Hubiese sido lo mismo que yo haga esto, multiplicar esta señal, que hubiese multiplicado esta señal por la señal de acá. Porque al final esto es lo que estoy haciendo aquí, pues tengo una señal nu de k y una señal nu de n menos k. Si las multiplico, como aquí todo esto vale 0, toda la parte de acá se anula. 0 por cualquier cosa, 0. Y aquí, desde n para acá adelante, esto vale 0, solo está definido hasta n. Entonces si la n está aquí, todo esto acá se anula, se hace 0. Entonces los límites de la sumatoria solo estarían definidos desde 0 hasta n. Por eso están aquí solo desde 0 hasta n. Y así queda definida mi nueva sumatoria. Ahora también podría separarla como la sumatoria desde la sumatoria de k igual a 0 hasta n de lambda 1 elevado a la k por lambda 2 elevado a la n y por lambda 2 elevado a la menos k. Bueno, ya vamos a crear una nueva página para seguir con la explicación de la demostración. Vamos a copiar esto de aquí, solo esta expresión, hasta donde nos quedamos, esta. Entonces, tenemos la sumatoria de k igual 0 hasta n de lambda 1 elevado a la k por lambda 2 elevado a la n y por lambda 2 elevado a la menos k. Hasta ahí nos habíamos quedado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como los límites de integración solo están definidos para acá, o sea, tú estás evaluando desde k igual a 0 hasta k igual a n. Entonces este de aquí, que es lambda elevado a la n, no se va a ver afectado porque este no es un valor de k. Yo solo evalúo en los valores de k o para los valores de k. Para los valores de n no. Entonces este lambda 2 elevado a la n vendría. Estamos viendo, teníamos esta expresión que está aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que se estaba efectuando? Este lambda 2, lambda sub 2 elevado a la n, como n no es un valor al que vayamos a evaluar los valores de k, puede salir como una constante. Y me quedaría solamente la sumatoria lambda 1 elevado a la k por lambda 2 elevado a la menos k. Lo siguiente que haremos es expresar
este componente de esta manera. Como aquí tenemos un menos k, al bajarlo al denominador, el lambda sub 2 se convierte en k positivo. Y haremos esto. Sacaremos el factor del exponente k y nos queda esta expresión. Ahora, esto que está aquí, esta sumatoria, tiene una regla de convergencia, o sea, converge a un valor, ¿sí? Y eso lo voy a demostrar acá. Otra demostración más pequeña. Si yo tengo la sumatoria de k igual 0 hasta n de alfa elevado a la k, eso va a ser igual a, si evalúo para k igual 0, sería alfa elevado a la 0, que es 1, más alfa elevado a la 1, que es alfa a la 1 mismo, más alfa elevado a la 2, más alfa elevado a la 3, punto, 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 hasta alfa elevado a la n menos 1, pero no me va a alcanzar el espacio. Como les iba diciendo, si yo tengo la sumatoria de desde k igual a 0 hasta n de alfa elevado a la k, esto va a ser igual para k igual 0, alfa a la 0, que me da 1, para k igual a 1, alfa a la 1, para k igual a 2, alfa a la 2, luego alfa a la 3, punto, 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 hasta alfa elevado a la n, hasta alfa elevado a la n menos 1, y hasta alfa elevado a la n. Porque aquí quiero resaltar que la sumatoria se define hasta n, ese es el límite máximo de la sumatoria. Entonces por eso yo le pongo hasta n a la n menos 1 para dar a entender que es el valor anterior al último, que es n. ¿Sí? El n menos 1 sería el penúltimo y n sería el último. Ahora, si yo expreso otra sumatoria desde k igual a 0 hasta n de alfa elevado a la k, y de igual manera, ¿no? Alfa a la 0 más alfa a la 1 más alfa a la 2, pero con la diferencia que a esta le voy a multiplicar alfa como una constante. Entonces aquí ya no tendría alfa a la 0, sino alfa a la 1. Aquí ya no tendría alfa a la 1, sino alfa a la 2. Aquí ya no tendría alfa a la 2, sino alfa a la 3, porque estoy multiplicando un alfa. Y cuando le multiplico otro alfa, se suman esos exponentes. Punto, punto, punto. Aquí tendría alfa a la n. Y el último sería alfa elevado a la n más 1. ¿Por qué? Se han de preguntar. Si antes yo tenía alfa elevado a la n menos 1 y eso lo multiplico por alfa, al sumarse los exponentes tendría alfa elevado a la n menos 1. Déjame hacerlo de forma ordenada. Eso sería igual alfa elevado a la 1 más n menos 1, se anulan esto y me quedaría alfa a la n. ¿Sí ven? Por eso queda aquí alfa a la n. Y si alfa lo multiplico por alfa elevado a la n más 1, me quedaría alfa elevado a la 1 más n más 1, me quedaría alfa elevado a la n más 2. Perdón. Aquí es alfa a la n solamente. Entonces sería alfa elevado a la n más 1, porque estoy sumando el exponente 1 más el exponente n, porque aquí solo era hasta alfa elevado a la n, ¿sí? Bueno, esa es la explicación de por qué cambia de esa manera el desarrollo de la sumatoria. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es multiplicar esto por un signo menos, toda la expresión, y sumarlo. Si lo sumo, yo tendría
como respuesta lo siguiente. Tendría la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de alfa elevado a la k menos alfa por la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de alfa elevado a la k. O sea, tendría esto menos lo de acá. Igual a 1. El 1 no se está simplificando con nada. Aquí tendríamos alfa a la 1 menos alfa a la 1. Alfa a la 2 menos alfa a la 2. Alfa a la 3 menos alfa a la 3. Alfa a la n menos alfa a la n. ¿Sí? Y alfa elevado a la n menos 1 debería anularse con un alfa elevado a la n menos 1 que está por aquí en la sucesión. Debería estar sobreviviendo solamente alfa elevado a la n más 1. Entonces aquí yo tendría más alfa elevado a la n más 1. De este lado de acá saco factor común sumatoria desde k igual a 0 hasta n y me quedaría de alfa elevado a la k, por supuesto, me quedaría 1 menos alfa como factor, el factor, ¿verdad? Porque saco factor común sumatoria de k igual a 0 hasta n de alfa elevado a la k, y esto es igual a 1 más alfa elevado a la n más 1. Sumatoria de k igual a 0 hasta n es igual a 1 más alfa elevado a la n más 1 dividido para el factor de 1 menos alfa. Y queda esto. Y eso que está ahí es la expresión a lo que converge la sumatoria. Ah, se me olvidaba algo más. Sumatoria de alfa elevado a la k. Entonces la sumatoria de alfa elevado a la k, o la sumatoria de k igual a 0 hasta n de alfa elevado a la k, es igual a 1 más alfa elevado a la n más 1 sobre 1 menos alfa, ¿verdad? Entonces si yo aplico esa expresión a lo que estaba haciendo, a lo de acá, yo tendría alfa sub 2 elevado a la n, y la sumatoria de esto vendría a ser 1 más lambda 1 sobre lambda 2 elevado a la k, todo esto sobre 1 menos lambda 1 sobre lambda 2. Esa vendría a ser, de momento, la respuesta. Por el momento. Ya una observación. Aquí está es alfa elevado a la k, pero la solución queda expresada en n más 1. Entonces aquí no es elevado a la k, sino elevado a la n más 1. Esa vendría a ser la respuesta de la convolución. Ya vamos a terminar de desarrollar la solución, porque todavía no está lista, todavía no está terminada. O sea, nosotros tendríamos lo siguiente, que la convolución de x1 de n con x2 de n, que ya vimos que tenían una cierta forma, ¿no? Va a dar como resultado lambda 2 elevado a la n por 1 menos lambda 1 sobre lambda 2 elevado a la n más 1, todo esto sobre 1 menos lambda 1 sobre lambda 2. Y aquí darse cuenta que este lambda 2 elevado a la n multiplica toda esta expresión. Ya, ahora lo siguiente que hay que hacer, que va a ser un proceso engorroso, la verdad, es desarrollar todo esto. Vamos a hacerlo despacio porque aquí no nos podemos confundir. El lambda 2 elevado a la n lo dejamos igualito. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos primero a separar el lambda, este lambda que está aquí. Sería lambda 1 sobre lambda 2 elevado a la n por lambda 1 sobre lambda 2 elevado a la 1. Y acá abajo tendríamos
Primero el mínimo común lambda 2. Lambda 2, aquí es como si tuviésemos un 1. Lambda 2 dividido para 1 es lambda 2. Y lambda 2 dividido para lambda 2 es 1, tendrías lambda 2 menos lambda 1. Lambda 2 dividido por lambda 2 es 1. 1 por lambda 1 es lambda 1. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería lo siguiente. A ver, aquí tenemos lambda 2 elevado a la n que queda igualito. 1 menos. Aquí tendría lambda 1 elevado a la n sobre lambda 2 elevado a la n. Todo eso por lambda 1 sobre lambda 2. Sobre lambda 2 menos lambda 1 sobre lambda 2. Continuemos acá. Lambda 2 elevado a la n por... Aquí tendríamos mínimo común. El mínimo común de la parte de arriba sería lambda 2 elevado a la n por lambda 2. Eso lo divides para el de aquí, que es 1, que debería dar lo mismo. Lambda 2 elevado a la n por lambda 2 menos, si aquí tienes lambda 2 elevado a la n por lambda 2 dividido para lo mismo, debería darte 1, entonces aquí se conserva el valor de lambda 1 elevado a la n por lambda 1. Y todo eso sobre lambda 2 menos lambda 1 sobre lambda 2. Ahora lo siguiente que tienes que hacer, o tenemos que hacer, es multiplicar extremo con extremo y medio con medio. Tendríamos lambda 2 elevado a la n que multiplica al lambda 2 que está aquí abajo, que va a multiplicar a lambda 2 elevado a la n por lambda 2 menos lambda 1 elevado a la n por lambda 1. Y la parte de abajo, que sería lambda 2 elevado a la n por lambda 2, que va a multiplicar a lambda 2 menos lambda 1. Ya aquí podemos nosotros simplificar este lambda 2 con este lambda 2. Y este lambda 2 elevado a la n por este lambda 2 elevado a la n. Y nos queda solamente lambda 2 elevado a la n por lambda 2 menos lambda 1 elevado a la n por lambda 1 sobre lambda 2 menos lambda 1. Y eso además lo podemos agrupar así. Como son la misma base, se suman los exponentes, n más 1. Me queda la misma base, se suman los exponentes, n más 1. Sobre lambda 2 menos lambda 1. Te queda esta respuesta. Ya. Esa vendría a ser la solución a la convolución. Pero aparte de eso, tenemos lo siguiente. Ya para dejarlo expresado como una solución, ya como una expresión, ya para que se la aprendan si desean, quedaría así, que la convolución entre esas dos señales serían lambda 2 n más 1 menos lambda 1 n más 1, todo eso sobre lambda 2 menos lambda 1, y todo eso multiplicado por el nu de n. Ya sabemos por qué se multiplica por el nu de n, para definir que se trata o se define solamente para los n mayores que 0, porque el nu de n tiene esta forma, n mayores que 0. Solo eso es para definir el dominio. Y aparte de eso, es evidente que lambda 2 tiene que ser distinto de lambda 1, porque si son iguales da 0 la resta, y si da 0 la resta caemos en una indeterminación, ¿sí? Entonces, para que quede tal vez un poco más claro, la señal x1 era esta, lambda 1 elevado a la n por nu de n, que convolucionaba con lambda 2
elevado a la n por nu de n. Y la respuesta a esa convolución es igual a lambda 2 elevado a la n más 1 menos lambda 1 elevado a la n más 1 sobre lambda 2 menos lambda 1, y todo eso multiplicando a nu de n. Lambda 2 siendo distinto de lambda 1. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, esta expresión, que ya sería como una fórmula que ustedes se pueden aprender, esta. Porque ya la acabo de demostrar. Esta expresión la vamos a usar nosotros en la siguiente clase para poder resolver esto. Aquí, por ejemplo, este x sería nuestro lambda elevado a la n, y este acá sería nuestro otro lambda. Acá tendríamos otro lambda y acá tendríamos otro lambda. Entonces, la fórmula queda perfecta para aplicarla en esta expresión, y así podríamos obtener la respuesta y z de s. Ya eso lo haremos en la siguiente clase, porque ya está bastante extenso el video. Los quiero mucho, por favor estudien siempre con dedicación, compartan y suscríbanse.